Y estos son Los últimos días de Julio Verne. Es una novela que escribió Sergio Holguín, donde están los últimos días, efectivamente, de ese escritor icónico, pero también está, por supuesto, un cadáver que el hijo tiene que descartar, el hijo de Verne, a pedido de su padre, una serie de tramas y subtramas en una Francia, no solamente en París, muy lúgubre, uno puede decir, y una novela que obviamente hace acordar al mundo de Verne, pero hace acordar y es heredera de todas las grandes tradiciones de la literatura que uno ama, desde Oscar Wilde, hay ecos de Stevenson, bueno, toda esa literatura maravillosa que en este caso se corre de lo que venimos leyendo en su obra y hace una novela de un nivel realmente muy placentero a la hora de leer. Sergio Holguín. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Un placer recibirte, ¿eh? Bueno, Un gracias. placer. Bueno, tengo el libro aquí que he estado recorriendo y da la sensación, cuando uno lo lee, disfruta mucho. Me imagino que disfrutaste mucho escribiéndolo. Sí, la verdad es que fue un placer y una diversión muy grande. Yo siempre que escribo me gusta estar pensando en los lectores, ¿no? Sí. En lo que, el que lo va a leer. Eso es algo habitualmente los autores no suelen decir, pero a mí sí me gusta pensar en el lector. Y en este libro me pasó algo muy loco, es que el lector era yo. O sea, yo pensaba en mí. Escribía y me lo escribía para mí. Es como si fuera un libro íntimo, ¿no? Para que yo lo leyera. Porque hay mucho también que tiene que ver con esas lecturas de infancia, de Julio Verne, Claro. que fue uno de mis autores favoritos, junto con Salgari, Alcott. Y a su vez el descubrimiento en un momento de que Verne no era el tipo de persona que uno podía imaginar en la infancia, sino un tipo mucho más complejo, más oscuro, más lleno de cosas que, digamos, que no cerraban, que no cerraban, pero que funcionan muy bien en una novela, ¿no? Claro, en la novela vos contás, por ejemplo, y uno después lo puede investigar, que había posiciones muy polémicas de Verne, que era toda una celebridad. Sí. Por ejemplo, si uno piensa en la última película sobre el caso Dreyfus, ¿no? Él justamente era uno de los que atacaba a Dreyfus, que fue una víctima del antisemitismo en esa época francesa. Estoy hablando de la última película de Polanski, ¿no? Claro, y el hijo Michel era Todo un lo defensor contrario. de Dreyfus, sí. Siempre se llevaron muy mal Michel y Julio, ¿no? Sí. Julio para nosotros, porque en realidad se llama Jules, en realidad Julio Verne, ¿no? Es una de las cosas que uno descubre ya de grande, porque toda la infancia uno leyó los libros de Julio Verne, a pesar de que se llamaba Jules, y va cambiando según el idioma al que se traducía, ¿no? Era Julio en italiano. Exactamente. Sí. Ahora, hay elementos, uno cuando va leyendo la novela empieza a irse a Google, ¿no? A ver qué elementos son reales. Y entra la literatura a decir, a contar y a generar una historia absolutamente fascinante, que es una trama policial, de cementerios también, en un momento muy importante de la novela, y también de heroínas, ¿no? Sí. Como es la compañera, vamos a decir, de este momento, de Michel, el hijo de Julio Verne. Contame cómo fue darle vida a todos estos sujetos. Bueno, hay personajes que son verdaderos, Julio Verne, Michel, el doctor Zambaco, son personajes que existen, pero otros están inventados. Entre los inventados está Leila, cuyo nombre lo inspiró la autora que más admiro en este momento, que es Leila Slimani, una autora marroquí que escribe en francés, y que me pareció hacer un lindo homenaje poniéndole el nombre. Y los amigos de Michel Verne también son personajes que han sido inventados. Y en el caso de los personajes femeninos, hay otro personaje que para mí que empezó como una sola escena y después fue ganando lugar y me terminó fascinando a mí, que es Anne-Marie, la hija de Zambaco, que es un personaje inventado y que mi intención era hacerla hablar como si fuera un personaje del siglo XIX realmente, de la literatura del siglo XIX, ¿no? Esa literatura inglesa un poquito sobrecargada en la forma de expresarse, claro. Y me terminó, digamos, copando gran parte de la parte final de la novela. Y Leila es un personaje que a mí me gusta mucho porque es una víctima que no actúa como víctima, ¿no? Que actúa más bien a partir de sus propios principios y de lo que cree que hay que hacer, ¿no? E incluso protegiendo a los varones en algunos casos. Sí, es muy interesante, ¿no? El punto de vista que elegís. Ahora, también hay algo bien singular en la novela, que es que está escrita sobre un tiempo tomada de esa literatura maravillosa, incomparable para muchos lectores de ese tiempo, pero con un lenguaje absolutamente actual. Vos lográs ese contrapunto y funciona maravillosamente. Mirá, fue algo que me planteé. Yo no quería escribir una novela
que pareciera una traducción de otra novela. Ay, sí, gracias. Sí, porque estaba tomando un tema absolutamente francés, con personajes franceses, no tenían nada que ver con la Argentina, no había ningún tipo de vínculo, porque generalmente cuando una novela transcurre en otro país o en otra época, siempre hay algún personaje que te vincula con la realidad argentina de esa época, de lo que fuera. Y yo quería que esa novela, que era absolutamente francesa en su tema y en su forma, digamos, de lo que se cuenta y todo eso, Sí. tuviera un lenguaje absolutamente argentino, ¿no? Yo quería que fuera una novela escrita por un autor argentino y que cuando alguien la lee se da cuenta que la escribió un escritor argentino. Exacto. En 2023. Claro, la sí, y escribiste. con la ventaja de que los franceses, por suerte, se tratan mucho de usted, entonces no tuve que usar tanto el vos, pero cuando se tuteaban, usan Sí. el vos y no el tú, porque cuando un francés dice tú, está pensando en lo que nosotros pensamos cuando decimos vos. Exacto. Así que Que es un gran tema el que planteás. quise evitar, claro, ese lenguaje de traducción. Hubiera Sí. sido más, tal vez más normal haber utilizado ese lenguaje también, ¿no? Para hacer creer que es una novela de época. Pero yo creo que el lector termina entendiendo ese código y él lo acepta y se mete igual en 1900 Sí. que transcurre la historia. Es notable. Bueno, hubo una traducción, no voy a recordar el responsable de esa traducción, de los sonetos de Shakespeare Sí. al idioma del Río de la Plata, que Sí. me parece que es necesario, si no, hay como una barrera que se arma entre el lector, sobre todo en un momento en el cual todo compite para que uno no lea, ¿no? Está la barrera de esa cosa muy española, digo, que no somos nosotros. Bueno, los traductores argentinos siempre fueron muy superiores a los españoles, Ujú. justamente porque lo que intentaban es trabajar con una lengua más común, ¿no? Exacto. Más si se quiere, latinoamericana. Los españoles traducen para ellos nada más y hablan en un argot que muchas veces resulta incomprensible para nosotros. No piensan Sí. que lo van a leer en México o en Argentina o en lo que sea. Y un escritor argentino, mexicano, colombiano, lo que fuera, tiene que tratar de evitar esa influencia de ese lenguaje de traducción española. Exacto. Ahora, obviamente estamos hablando de un policial. Sí. Tema sobre el cual, entre muchos géneros, pero el policial predomina, ¿no? Un género que, entre otros, vos manejás muy bien. Y me preguntaba si en esta trama, donde también hay un juego como de mamushkas, ¿no? Sobre todo en el despliegue de la novela, en el desarrollo, se arma distinto que una novela de Verónica Rosenthal. No, en cuanto a la estructura, no. No. Sobre todo porque Verónica Rosenthal no tiene estructura fija. Claro. Lo estoy comprobando ahora que la estoy escribiendo. Y acabo de terminar una pequeña novela que no es la de Verónica Rosenthal, pero va dentro de Verónica Rosenthal. Ah, wow. Pero, o sea, nunca me muevo con una fórmula que se repite de libro a libro, más allá de que se repiten los personajes. Es como que la historia Claro. manda. Y acá también pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que hay la parte intermedia está dividida en 3 partes. La parte intermedia, para mí, yo la comparo con otra novela mía que es Oscura Monótona Sangre. Tiene Sí. más ese vínculo, ¿no? A partir del protagonista, del deseo, de los deseos frustrados. Todo eso que está en Oscura me parece que también está en la novela de Verne. Pero sí, siempre, digamos, el policial te exige ciertas cosas, que es armar una estructura donde se va resolviendo todo hacia el final, ¿no? Sí, Y sí. es lo que yo quise, pero por otro lado me gustaba la idea de trabajar con distintos géneros. Entonces está la novela policial, la novela de misterio más siglo Sí. XIX, más decimonónica, Sí, sí, sí. la novela de aventuras. Es muy y es muy Verne al mismo tiempo, porque Sí. uno piensa que ese viaje que le propone el padre con ese cadáver, ¿no? Que tiene Sí, que sí, sí, descartar, es un poco una pequeña vuelta al mundo en 80 Claro. días, porque empiezan a aparecer un montón de elementos donde vos también jugás a la picardía con el lector. Y sí, lo que obviamente no se puede, porque Verne es Verne, Sí. es justamente ese espíritu verniano optimista, con una mirada un poco inocente sobre el futuro, ¿no? En ese sentido, la novela tiene más el espíritu de Michel Verne, que también escribía y que escribió Sí. algunos textos de Verne, que tenía una mirada mucho más pesimista sobre el mundo y la realidad, ¿no? Exactamente. Además, son personajes que quizás muchos lectores han leído, no sé si decenas de libros, pero muchos libros de Verne, ¿no? Que han sido muy populares, Sí. sobre todo en muchas generaciones que se han formado como lectores con, Sí, sí, con sí, Verne. Y poder conocer y contar, ¿no? Estas historias, también un poco develando a la persona detrás del personaje, Sí, es disfrutable, me parece. Sí, yo disfruté mucho en su momento leyendo la biografía de Verne, de Claro. Herbert Lotman, que es Sí, un gran sí, biógrafo que lo mencionás, norteamericano. Y
La verdad es que yo quería un poco también rescatar ese disfrute de lo biográfico con una historia inventada. Obviamente hay muchas cosas supuestas y muchas cosas inventadas, como tiene que pasar siempre Obvio. en una ficción, pero también quería rescatar ese espíritu biográfico que las grandes vidas llevan a que uno la disfrute, ¿no? Sí, sí. Las Bueno, biopics. la novela se disfruta mucho. Pregunta corta, porque nos quedamos sin tiempo. Dijiste que terminaste una novela que no es de Verónica Rosenthal, pero que va en la serie de Verónica Sí, Rosenthal. sí. Es una novelita corta de Aarón Rosenthal, del padre, que transcurre Ah. en 1975. Opa. Y que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Lo Qué que pasa bien, ahí. qué Así bien. que bueno, estoy sí, con eso ahora Qué escribiendo. bueno. Bueno, Sí. la esperamos también con ansiedad. No dejen, acá lo tengo en grande, pero acá tengo el libro, de leer Los últimos días de Julio Verne. BR Editores publicó esta nueva novela de Sergio Holguín, que es un disfrute. Me la saca de las manos seguramente mi abuelo, que es un berniano como loco. Sergio, gracias. No, gracias a vos. Un placer enorme, como siempre, tenerte en el programa.